Este es uno de los road trips más famosos de toda Irlanda y es que resguarda algunos de los paisajes más increíbles de este país. Acompáñame a recorrerlo y a conocer una de sus ciudades más importantes. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde el Anillo de Kerry y Cork. Muy buenos días mis chamos, el día de hoy lo iniciamos en el buffet del hotel, ya que pueden incluir el desayuno o lo pueden pagar acá y bueno, creo que es la mejor opción porque es más fácil. Y nada, hay un montón de opciones, hay muchas opciones gluten free, también sin lactosa, y lo bueno es que tienen todo indicado, todo marcado para que no se vayan a confundir. Así que nada, vamos a desayunar y nos vamos a descubrir el Ring of Kerry. Listo mis chamos, ya tomamos el coche y tenemos una horita desde Cork hasta Killarney, donde inicia el Anillo de Kerry, que es lo que vamos a visitar el día de hoy. Miren mis chamos, iniciamos esta visita al Anillo de Kerry acá en el castillo de Ross, un hermoso castillo que data del siglo XV y que fue construido justo a las orillas del río, así que es uno de los puntos más escénicos de este circuito. Les cuento un poquito que el Anillo de Kerry es una carretera circular que recorre algunos de los paisajes más bonitos de acá de Irlanda y es uno de los puntos más famosos del país, así que no se lo vayan a perder. La temporada alta en Irlanda es por supuesto el verano, ya que es el punto en el que hay mejores temperaturas y además llueve menos. Sin embargo, si quieren conocer el país con menos gente, lo ideal es que vengan en los meses de primavera y otoño. Los primeros meses del otoño son menos lluviosos, igualmente los últimos meses de primavera. Sin embargo, ya saben que este clima lluvioso es parte del encanto de Irlanda. Y la siguiente parada, mis chamos, es la Muckross House. Por aquí también se encuentra la Muckross Abbey y es uno de los palacios victorianos más famosos de esta zona. Como en los Oigan, no tienen idea de lo hermosos que son los jardines de la Muckross House. Además tienen una vista preciosa del Upper Lake, que es un lago mítico de acá de Irlanda. Está increíble. Tengan en cuenta que si quieren ahorrar un poquito en entradas, la mayoría de los jardines de los palacios son gratuitos y pueden ver el palacio desde afuera. Si quieren entrar, pues tendrán que pagar las entradas, que por lo general son un poco costosas, y yo voy a mostrarles a ver si les gusta y deciden si nada más visitan los jardines o si entran a ver el palacio. Oigan, no sé si pueden ver cuántas diversidades de flores hay en un solo sitio. Todas son distintas, qué bonito.
Miren esta maravilla de árbol. Parece un cedro del Líbano. Está increíble, mis chamos. Mi chamo, ya me encuentro dentro de la Muckross House. Es una casa victoriana construida en el siglo XIX para la familia Herbert, pero que luego entró en bancarrota y la tuvieron que vender a los Guinness, los mismos de la cervecería que les dejo por acá el vídeo de Dublín para que lo vean. Por cierto, no puedo hacer vídeos aquí dentro. Se los muestro igual. Miren, mis chamos, el espectacular comedor de la Muckross House. Aquí sí debe salir cara una cena. Y tan cara salían las cenas que aquí se quedó la reina Victoria cuando visitó esta región en 1861. Miren, por acá tienen un cuarto de baño de la época. Y adivinen qué es esto acá. Sí, el inodoro. Miren, mis chamos, este es el cuarto más tétrico de toda la mansión. Casi pueden sentir la risa de los niños acá. Miren, mis chamos, esto es lo más curioso de la Muckross House. Cuando quieren decirte que no toques algo, pues le ponen unas hojitas encima, porque obviamente eso va a evitar de que alguien se monte en esta cama. Oigan, mis chavos, paramos a comer en el restaurante de la Muckross House. El precio está bastante bien, creo que es de las comidas más baratas que hemos pagado acá en Irlanda. Y es un poco tipo buffet, escoges allí lo que quieres comer. Hay opciones gluten free y bastantes, así que vamos a probar a ver qué tal está la comida. Bueno, ya me tuve que poner de nuevo el impermeable porque empezó a llover y es que el clima de Irlanda es muy cambiante, sobre todo en primavera y en otoño, donde es más frecuente las lluvias. En verano hay más días soleados y en invierno hace mucho frío, pero también mucha lluvia, así que prepárense. Traer un impermeable es indispensable si están planeando venir a Irlanda. Y la siguiente parada acá en el anillo de Kerry es el Torque Waterfall, que es un lugar también lleno de leyendas y misterios. Miren, mis chamos, como esta cascada pareciera que es cerveza cayendo. Aquí en Irlanda todo recuerda a la cerveza. Miren, mis chamos, esta es la cascada Torque, una cascada con origen legendario y que está hermosísima, mis chavos. El nombre de la cascada significa jabalí y se encuentra envuelto en leyendas, como casi toda Irlanda. Se cuenta que un hombre cargaba con una maldición hecha por el mismo diablo, quien lo condenó a convertirse en jabalí todas las noches.
Este lo mantuvo en secreto hasta que fue descubierto por un granjero, lo que lo hizo desaparecer envuelto en llamas en la cima de esta cascada. Si siguen el camino después de la cascada van a encontrarse un bosque muy bonito para explorar, pero si tienen poco tiempo yo les recomiendo que sigan y vean más sitios en el anillo de Kerry, pero está bonito, se echan como 20-30 minutos haciendo todo el recorrido y son unos bosques espectaculares. Mira mis chamos, me encuentro en el Ladies View o en el mirador de las damas, que es este impresionante mirador del lago Muckross, y tiene ese nombre porque la reina Victoria lo visitó en su viaje a Irlanda en 1861. Aunque el nombre del mirador hace referencia a la reina Victoria, este es otro rincón envuelto en leyendas. Y es que por estas montañas se dice que se puede ver a los leprechauns. Son duendes típicos del folclore irlandés, que custodian ollas de oro y conceden deseos a quien logre atraparlos. Se dice que si se les mira fijamente no se pueden escapar, pero si se retira la mirada de ellos un instante, desaparecen. Oigan mis chamos, una cosa que les debo decir es que aunque en el anillo de Kerry los paisajes son espectaculares, hay muy poca cobertura. En muchos sitios se pierde totalmente la cobertura, así que yo les recomendaría que igual incluso donde tengan cobertura descarguen el mapa a donde van. Así están seguros de que puedan llegar a los sitios que van. Y no, disfruten del paisaje, disfruten de buena música si pueden, disfruten de la compañía, porque muchas veces no podrán disfrutar ni de Instagram, ni de Facebook, ni de WhatsApp, porque no va a haber conexión. Y después de una horita más o menos desde el Ladies View Point llegamos al Derrynane Beach, que es una de las playas más bellas de toda Irlanda, y eso me han dicho, así que vamos a ver qué tal esta playita. Irlanda no es conocida por sus playas, ya que al encontrarse en el Atlántico, sus aguas tienden a ser frías durante todo el año y está expuesta generalmente al viento. Sin embargo, tienen una belleza escénica comparable a la de lugares famosos en el Mediterráneo o Asia, con el plus que les da estar libre de las hordas de turistas que se bañan al sur de Europa. Oigan, como se nos hizo un poco tarde, paramos a cenar en un lugar que se llama O'Carroll's Cove. Se encuentra justo al frente de una playa preciosa, aunque está llena de autocaravanas, y nada, tiene muy buenas calificaciones en Google Maps, y vamos a ver qué tal está la comida acá. All of my heart is yours, is yours. All of my heart is yours. Miren mis chamos, algo bueno de este restaurante es que tienen marcadas las opciones del menú que pueden transformar en gluten free. Perfecto lugar para celíacos. Muy buenos días mis chamos, ya dejamos las cosas en el coche y nos vamos a ir a descubrir la ciudad de Cork, que es la tercera ciudad más importante de acá de Irlanda. Cuando estén en Irlanda no se pueden perder de visitar la ciudad de Cork, que es una bella ciudad, la tercera más importante del país y que tiene muchísimas atracciones en sus alrededores. El centro histórico está muy bonito, llenito de casitas de colores, muy organizadito, y además hay varios ríos que pueden atravesar. También varias iglesias en muy buen estado de conservación.
I've got a scattered mind. Cork también es posiblemente una de las ciudades con más pubs en Irlanda y es conocida como la capital culinaria del país. Y tiene una curiosidad, y es que son las 11 de la mañana y ya todos los pubs están llenos de gente bebiendo cerveza. No quiero ni saber cómo es esto a las 4 de la tarde. With memories under distant skies all across time. But one thing is wherever you are. And now all of my heart. Miren, mis chamos, me encuentro una de las atracciones más conocidas de acá de Cork, que es el English Market. Este es un mercado, por supuesto, donde se supone que se come espectacular y donde venden productos muy frescos. Now all of my heart is yours. Everywhere that I've been, everywhere that I go. Miren, mis chamos, aquí en Irlanda el salchichón ibérico cuesta 35 euros el kilo. A ver, mis chamos españoles, ¿cuánto cuesta allá en España? Stars and the laughter that's etched on my soul. You can take it apart, but all of my heart is yours. Miren, mis chamos, aquí tienen el auténtico pesto italiano. Es auténtico. Es auténtico, lo dice el cartel. Y miren, parece que lleva mayonesa. I've got history that's out there, from LA to Tennessee, and I've got people that have seen a million different sides of me. I've got hopes and I've got fears. Detrás de mí pueden ver el National Monument de Cork, uno de los símbolos de la ciudad. Dream so high it's hard up there to breathe. I've got plans to build, I've got points of view, but when I climb that hill, I wanna climb with you. And through it all, there's one thing you should know from. Miren, mis chamos, esta que está detrás de mí es la preciosa catedral de Cork. Finsbury Cathedral se llama, si no me equivoco, y es una preciosa iglesia en estilo neogótico, posiblemente la más bella de toda la ciudad. Vamos a ver si podemos visitar el interior. La Catedral de San Finbar data del siglo VII, aunque ya no quedan vestigios de esta época. Fue reconstruida en el siglo XVIII después de haber sido destruida la anterior construcción en el asedio de Cork en 1690, y su campanario fue reconstruido en 1865. Para entrar hay que pagar un ticket, pero hay que llegar temprano pues solo abre en las mañanas. En este momento me encuentro en el Rock of Cashel, que es posiblemente el yacimiento arqueológico más espectacular de toda Irlanda. Este incluye un monasterio, pero también incluye una impresionante catedral que data de la Edad Media y que se encuentra construida encima de una roca a los pies de la población de Cashel. Está espectacular, pueden hacer una visita guiada que les va explicando cosas, aunque debo decirles que el acento irlandés es un poco difícil. La leyenda cuenta que un día el diablo le dio un mordisco a una montaña. Al encontrarla muy dura, la escupió, cayendo el trozo en medio de los campos, convirtiéndose así en el Rock of Cashel. Fue en este preciso lugar donde San Patricio bautizó al rey Aengus, uno de los grandes reyes de Munster, en el siglo V, siendo un punto clave en la difusión del cristianismo en Irlanda. Miren, fichamos, esta es la pared del leopardo, que pareciera que fuera la piel de un leopardo. El sitio que vamos quizás 1 hora y media, pero es por cerca de Dublín. Miren, como todas las iglesias de acá de Irlanda, tiene esta un enorme cementerio con tumbas antiquísimas, pero estas tienen unas vistas espectaculares. Miren, mis chavos, por acá tenemos los últimos frescos que sobreviven en la catedral de acá de Rock of Cashel. Brasas y pueden ustedes tocarse al fondo.
En la visita también se ve la capilla de Cormac, que es una capilla que data del siglo XII y que fue construida en estilo románico y es el mejor ejemplo de estilo románico de toda Irlanda. En su interior todavía se conservan algunos frescos y aunque no es espectacular como otras iglesias románicas que les he mostrado en Italia, por aquí les dejo los vídeos, o en España, que también les dejo por acá los vídeos, vale mucho la pena visitarla. Mis chamos, vamos a comer acá mismo en Cashel, en un restaurante que se llama Ladies Wear. Está muy cerquita del Rock of Cashel y me pedí un Clubhouse Sandwich y los precios están muy buenos acá, no hay tanta variedad de cosas, pero bueno, vamos a comer y nos tenemos que ir ya al aeropuerto. Y desde esta maravillosa playa quiero despedir este vídeo del Anillo de Kerry y de Cork, un lugar que me encantó. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, mis chamos!